Marimari Pupeñí, Marimari Pulamñén, Marimari Compuche, Inche Hugo Alcamán Piñén. Soy Hugo Alcamán, conductor de este programa Nutram, que en esta temporada, la séptima temporada, 7 años llevamos conversando, con distintos personajes, con distintas personas, hombres, mujeres, jóvenes. Hemos conversado con tanta gente ya en estos 7 años. Y ha sido siempre tan interesante, tan enriquecedor. Siempre conversar ayuda. Conversando se entienden las personas, ¿no es cierto? Dice el antiguo refrán. Es tan importante conversar. Sin conversación, definitivamente quedaríamos aislados. Conversar, versar, hablar. Hablar con otro, conversar. De eso se trata este programa, conversar, solamente eso, sin agenda, sin nada. No sabemos en qué va a parar esta conversación, pero de eso se trata este Nutram, ¿no? Muy contento, como siempre, porque este es el único programa en Chile y quizá, no sé si en el resto de América Latina existirá otro programa parecido, pero por lo menos en Chile es el único programa que es dirigido por un miembro de los pueblos originarios. Desde este programa hablamos desde la mirada mapuche, una mirada mapuche. El pueblo mapuche es muy diverso, tiene muchas miradas, pero desde aquí planteamos una mirada para que usted nos conozca. A nosotros nos interesa que usted nos conozca, porque el gran problema que tenemos es el gran desconocimiento de la sociedad chilena hacia nosotros los mapuches. Desde ahí viene el conflicto, el desconocimiento. Los textos de estudio, ¿cierto? Y en general en la sociedad poco se habla de nosotros. En circunstancias que nosotros hacemos un tremendo aporte. Nosotros somos cerca del 13% de la población chilena y hacemos un tremendo aporte silencioso al engrandecimiento de Chile, este Chile que todos queremos. Nosotros aportamos en la medicina, aportamos en la espiritualidad, aportamos en los valores, aportamos en la mirada del desarrollo económico, aunque usted se sorprenda, pero nosotros hacemos mucho aporte desde nuestra propia cosmovisión. Por eso nosotros decimos, Chile gana con una mirada plurinacional, pluriétnica, pluricultural, donde haya muchas culturas, donde realmente podamos nosotros aportar a Chile. Un Chile homogéneo, ya en un mundo como el que vivimos, definitivamente pierde fuerza, pierde oportunidades. La diversidad es la que nos da muchas oportunidades, nos da la posibilidad de enfrentar este mundo diverso, este mundo que se achicó. Bueno, de todas esas cosas conversamos en este programa Nutram. Bueno, hoy día tengo el agrado de tener como invitado a esta conversación a un joven abogado que a mí me parece que está justo en el cargo que está ocupando. La verdad es que a mí me parece que es oportuno su presencia en el cargo que está. ¿Y por qué lo digo? Porque hay consenso con quien uno hable, se opina de su seriedad, de su ponderación, de su buen equilibrio. Qué bien, eso es lo que nosotros queremos. Acá no se trata de política, no se trata de izquierda, no se trata de derecha, cuando estamos hablando de nuestro pueblo mapuche. Bueno, ¿de quién se trata? Dirá usted, ¿no? Bueno, nada menos que el nuevo director de la Corporación de Desarrollo Indígena, CONADI, Peñi, Álvaro Morales Marileo. Marimari Peñi. Marimari Peñi, muchas gracias por la presentación, oiga. Muchas gracias por las loas y vitores, por favor. Aquí el que se lo merece, y el que no, le tiramos la oreja. Muy bien. No, un gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación, Peñu. Qué bueno que podamos conversar sabiendo que el cargo este es de mucha ocupación, deja poco tiempo, pero es bueno que todos, ¿no es cierto?, quienes nos ven, tanto mapuche como no mapuche, aquí nos ven mucha gente que no es del pueblo mapuche, pero se siente muy cercana a nosotros. Sepa quién dirige esta importante institución. Así que muy contento y bueno, primero que todo yo creo que es importante que nos diga quién es Álvaro Morales Marileo. Muchas gracias, pues bueno.
Difícil pregunta, para saber uno quién es, tiene que saber de dónde viene. Ya. Y eso es algo que en el mundo mapuche, especialmente en una parte importante de él que ha sido transculturizada por los procesos históricos, es algo que se descubre, se construye y se reconstruye. Y en ese sentido, todos los individuos en diferentes épocas somos distintas personas. Pero yo siento hoy día que el camino que me ha llevado a la Dirección Nacional de CONADIE es un camino que está conteste con lo que yo siento, profeso y donde quiero colocar mi tiempo y energía hoy, Peñigo. Y es precisamente el entender de dónde uno viene. Yo vengo de Traiguén. Traiguén acá es una de las pequeñas comunas de Malleco, una de las comunas que ha ido decayendo desgraciadamente en el tiempo. Traiguén es una comuna con una tremenda historia muy fuerte, en sí. Chile y en la región, por supuesto. Así, el ex granero de Chile, con Así mucha interculturalidad. Vengo de mi querido pueblo Traiguén, donde mi madre y mi padre se conocieron. Mi madre desde un título de merced entre Traiguén y Lumaco, Juan Loncomillas, y mi padre desde el sector de Quecheregua, donde ahí también hay criollos, suizos y otros. Así que soy producto de una unión y una familia con mucho amor, con mucho respeto, mucha comprensión y empatía hacia las diferencias, pero también un hijo de la educación pública, de un pequeño pueblo donde todos vivimos juntos. No habían en mi época colegios privados, ni nada por el estilo, y de cierta manera estábamos forzados a convivir, a empatizar, a conocernos. Y creo que eso me ha dado una apertura bastante potente de poder entender la sociedad, digamos, como algo que no es cerrado sobre sí mismo, donde no hay guetos, sino que al revés, hay una posibilidad y una esperanza de comunión, de diálogo y de crecimiento, y donde, bueno, esas expectativas de niños se fueron reforzadas con un paso por la Universidad de Chile, estudiando Derecho. Entonces tuviste que viajar a Santiago. A Santiago, me fui como cual Carmelo desde Traiguén a Santiago, y estuve allá 5 años en la Universidad de Chile, gloriosa Casa de Bello, y donde, bueno, se imaginará usted que la apertura de mente y de perspectivas que se da primero con una formación tan buena como la de la Casa de Bello, y que tiene posibilidades además de escudriñar los diferentes aspectos de las humanidades, que por cierto lo hice, me dio una perspectiva que me fue devolviendo a mis territorios, a mis saberes, a mis afectos, y volví a Traiguén a hacer la práctica. Hice mi práctica en Traiguén. Y luego de eso empecé rápidamente a vincularme con temas inmobiliarios. Pero siempre en la Araucanía. Siempre en la Araucanía, me volví. No me hallé en Santiago, como decía. ¿no? Sí, me volví. Ya. Y por acá me enamoré, tengo mis señoras y mis hijos, mis señoras de Victoria, y nos vinimos ya tempranamente, 2008 a Temuco. La señora podría haber sido de Cautín, pues, para haber hecho el equilibrio. Parece el equilibrio entre las dos provincias. Grande Victoria. Y un saludo para mi señora Solange Villanueva y la familia de ella de Victoria. El tema es que estoy hace mucho tiempo en Temuco, estoy del 2008 en Temuco, y el trabajo me llevó como si fuera un destino a reencontrarme con los pueblos indígenas. Fui tempranamente abogado del INDAP en un programa de regularización de la tenencia de tierra, donde atendía mañana y tarde a Peña y Lamien con problemas de tenencia que siguen estando presentes. Y luego fui abogado de la unidad jurídica, luego abogado jefe, y en 2022 director regional del INDAP Araucanía, y por supuesto ahí me di cuenta que todo aquello que tenía frente a mí, la agricultura familiar campesina, la Araucanía, en un 84% mapuche, era una señal que me fue llevando progresivamente de vuelta a las temáticas indígenas. Después de dar una vuelta por la filosofía, la antropología, el derecho, los temas inmobiliarios generales, terminé recayendo en las temáticas indígenas, y ya hace más de 15 años, diría yo, sí, soy un estudioso de las mismas, un investigador, un escritor, académico también, en materia de derecho civil, inmobiliario y propiedad indígena desde el 2017 en el Magíster de Derecho Inmobiliario y Registral de la Universidad Central. Y en algún momento de la vida, cuando uno empieza a madurar, se da cuenta que su tiempo y energía tienen que estar donde deben estar, y sentí que la pertinencia indígena que necesitaba ya no estaba completamente en INDAP, que había algo que faltaba, y puse los ojos en CONADI, desde donde fui fiscal el año 2023-2024, y ya un año como director nacional, primero subrogante y luego titular, una vez que el Peña y Penchuleo emigró. Así es que hoy día, y a mucha honra y la verdad con mucha satisfacción, 100% dedicado a las temáticas indígenas, donde he encontrado un campo que es
altamente fecundo en posibilidades de crecimiento, en posibilidades de desarrollo, de problematización, de diálogo, con mucho potencial profesional, personal y obviamente lo que llena el piuque, pues, el tema, por supuesto, de cooperar como funcionario público en pos de aquellos que más lo necesitan. Fantástico. Qué bueno saber que hay una trayectoria, ¿no es cierto?, y que permite conocer esta realidad indígena y en este caso en esta región mapuche, ¿no? No es fácil, no es fácil. Quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar a nuestros papás, a nuestros abuelos, se nos abre un poco más el horizonte de la comprensión, pero es tan fuerte la educación chilena, es tan fuerte la instalación, ¿no es cierto?, de la cosmovisión occidental, de la cultura chilena, que es una lucha interna, ¿no?, que debemos saber mantener y equilibrar, porque nosotros lo hemos dicho muchas veces, y yo por lo menos lo planteo, nosotros somos mapuche y chilenos. Tenemos esa facilidad, esa posibilidad de caminar en dos veredas, ¿ah? Caminar en la vereda mapuche con nuestra cosmovisión propia, ¿no es cierto?, donde entendemos que somos parte del universo, de la naturaleza, no somos más ni menos, estamos dentro, dependemos, ¿no es cierto?, y eso nos hace comprender o tener que comprender más la vida de la naturaleza. Y por otro lado tenemos la otra cosmovisión, la chilena, que ha ido perdiendo esta vinculación con la naturaleza ya hace bastante tiempo, pero ha tenido un desarrollo tecnológico, ha tenido un avance en ese aspecto que hoy día estamos con una inteligencia artificial que incluso atemoriza un poco porque no sabemos para dónde nos va a llevar, ya tenemos robots, ¿no es cierto? Es decir, el avance de esa civilización es sorprendente. Dicen que nuestra generación, lo que estamos ahora, ¿no?, usted en su casa, nosotros, es la generación en la historia de la humanidad que más transformaciones está teniendo día a día. Nos estamos adaptando de una manera sorprendente a estos cambios. No nos va a sorprender, ya tenemos robots en las casas, uno no se da ni cuenta, este mismo celular, ¿no es cierto? Pero está perdiendo la humanidad, la parte humana, la parte de conocer lo que es la naturaleza. Y ahí entramos nosotros, los mapuches. Entonces, el equilibrio está en no perder y ganar, ganar. Ganar por un lado y ganar por el otro. Pero pareciera que desde esta otra civilización no se entiende mucho y ahí estamos, ¿no? Yo creo que, mira, fíjate que me acuerdo de la conversación que tuve en este mismo lugar con el obispo de Villarrica, el obispo católico, que él venía de afuera, él es un hombre de Los Ángeles, que estudió en Valparaíso, y llegó a esta Araucanía a aprender a esta Araucanía. Y me dice, ustedes lo hizo un obispo, ¿no? Así que por eso lo rescato. Ustedes los mapuches son la salvaguarda moral del pueblo chileno. La salvaguarda moral. Mira qué impactante que un hombre religioso, un hombre que tiene un cargo importante como ser obispo, reconozca que nosotros somos la salvaguarda moral. Es decir, somos el depósito moral de los principios, ¿cierto?, de los primeros principios valóricos de una sociedad. Así que al escucharte, yo me alegro que hayas tenido este recorrido, porque no es fácil. Hemos tenido directores de la CONADI que han llegado a aprender al cargo, y eso es gravísimo. Pero también me gustaría saber, ¿y qué pasa con el resto de los pueblos originarios? Porque aquí somos 11 los pueblos originarios. ¿Y cuál ha sido la experiencia de enfrentarte de Arica a Magallanes a estos 11 pueblos? Ha sido un tremendo tema, creo que una muy buena pregunta. Porque podrás conocer el tema mapuche, pero ¿qué pasó ahora con los de Aguita, con los Aymara, los Licantay, la Rapa Nui? Efectivamente, eso ha sido uno de los grandes desafíos, y creo que lo hemos visualizado operativamente y también en el relato, porque los pueblos indígenas son contadores de relatos y creo que los relatos son importantes para poder entendernos a nosotros mismos y obviamente la vinculación con la sociedad. Y
cuando yo llegué a la CONADI, advertí, era algo que creo que no es un gran descubrimiento, que la CONADI estaba muy encerrada en la Araucanía y en el pueblo mapuche, porque es obviamente cuantitativamente una parte importante de los pueblos indígenas, casi el 80%, y por supuesto que tiene una concentración fuerte y una historia arraigada acá en estos territorios. Pero hay una indigeneidad chilena que es un arcoíris completo y que está distribuido a lo largo de todo el país, un país largo, angosto, diverso, con climas que han forjado culturas muy distintas, y donde, si bien hay un mínimo común múltiplo que se comparte entre los pueblos indígenas, que es el rezago, el maltrato reparte el Estado, la invisibilización de la identidad, la cultura y la lengua, la expoliación territorial, y hoy día una pérdida acentuada de la lengua y la cultura, una transculturización muy rápida, siento yo que lo que me he quedado es más con lo diverso. Y creo que ahí hay un componente clave al que hay que apuntar, porque cuando uno ve a los pueblos indígenas, piensa que la indigeneidad tiene un color, y la verdad es que no, tiene muchos colores, tiene muchas formas, tiene muchas maneras de manifestarse, y tiene muchos acervos culturales, identitarios, que son en definitiva el tesoro que tiene Chile en el aspecto de la evolución cultural. Y esto es fácil ponerlo sobre la mesa. Cuando se está extinguiendo una especie, pensemos en el panda X de los bosques allá de Medio Oriente, todos rasgan vestiduras y estamos acostumbrados a decir salvemos esta especie, hagamos todo lo posible por tratar de evitar que algo que se forjó a la luz de la evolución biológica no se pierda, pero estamos muy acostumbrados a dejar y a empujar a que culturas diversas a las, digamos, reinantes que tienen la hegemonía, sean empujadas al abismo, a la perdición después de miles de años de crecimiento y evolución subjetiva e intercultural con la naturaleza. Yo, por ejemplo, estuve hace muy poco en Puerto Edén, que es la cuna del pueblo cahuéscar, en los canales australes. Sí. Y es increíble poder llegar a entender cómo una cosmovisión y una entidad y una cultura completa se forja no desde la tierra, sino desde el agua. Y que todo tiene nombre mirado desde la línea de flotación. Y que a la tierra se baja simplemente a hacer cuestiones muy puntuales, porque se vive en el agua y se ve el cielo desde el agua y se ven las montañas desde el agua y todo tiene que ver con otra matriz. Eso hoy día es lo que a mí me motiva mucho en el sentido de poder visualizarlo, conocerlo, entenderlo y poder mostrarlo. Siento yo que la CONADI ha sido una institución que ha estado fuertemente ligada a la gestión inmobiliaria, pero la CONADI no es una corredora de propiedades. Tiene una realidad puntual en la Araucanía y en esta zona, por supuesto, donde el tema territorial es importantísimo. Pero la CONADI es una institución de gestión cultural, de protección, de promoción de la identidad, la cultura y la lengua, y donde los medios materiales son eso, son medios para el fin, y el fin es la cultura, y la cultura la tienen las personas. Y esas personas portan consigo mismas una riqueza subjetiva que viene por transmisión oral, ancestral, que las hace especiales. Y esa es la riqueza que no tenemos que perder. Entonces yo siento hoy día lo que le falta a la sociedad chilena es poder entender ese pequeño cambio de relato, de mirada, para poder valorar de manera diferenciada a los pueblos indígenas como patrimonio vivo del tejido humano que se forjó en la noche de los tiempos, en comunión con la naturaleza, en contextos muy diversos y que hoy día tiene un riesgo fuerte de perderse. Y la hemos empujado a perderse. El Estado ha empujado a una cultura hegemónica, a una identidad nacional, donde los pueblos indígenas en un momento no tuvieron cabida. Hoy día tenemos la posibilidad de valorarlo y de evitar que lleguen a una línea donde desaparezcan. Y yo creo que nos debe indignar tanto el panda X de allá Medio Oriente como una cultura indígena que está a punto de perderse, una lengua que está a punto de perderse, un mundo que está a punto de perderse. Mira, yo coincido, pero absolutamente con lo que tú dices. Lo hemos conversado también acá en el programa. Chile es un país geográficamente tan diverso, maravillosamente diverso, con realidades geográficas, ¿no es cierto?, propias de cada región, donde nuestros antepasados han logrado sobrevivir. Y Dios no quiera, pero estamos con efectos del clima, ¿no es cierto?, el cambio climático, tanto que se habla, y puede haber un cataclismo. Chile es un país que está ahí colgando del Océano Pacífico, ¿no?, lleno de volcanes activos, cualquier cosa puede ocurrir. ¿Y cómo vamos a sobrevivir ante una catástrofe, un cataclismo? ¿Cómo sobrevivimos? Y la respuesta lo tienen
los 11 pueblos originarios que cubren Chile. Y ahí está la riqueza de cada región. Cada región debiera tener una relación cercana con su pueblo, ¿no es cierto? Mira, fuimos hace 2, 3 años atrás a visitar a los pueblos que estaban ahí en Atacama, ¿no? Y teníamos una reunión con los dirigentes en San Pedro de Atacama. Yo confieso que en Calama ya estaba apunado. Es decir, no fui capaz de subir a San Pedro de Atacama. Entonces le digo a mi peña más joven, ¿no? que mi partner siempre, anda tú eres más joven. Nos llevamos como por 20 años de diferencia. Así que tú anda y cumple con el compromiso de reunirnos allá en San Pedro de Atacama. Dice que llegó y se apunó y se tuvo que volver. Entonces uno dice, ¿y cómo lo hacen ellos? Y ellos son transhumantes, ¿ah? Es decir, tienen casa arriba, en la cordillera, y tienen casa abajo, casi a nivel del mar. Y hacen estos traslados anualmente, y su cuerpo resiste, y su cuerpo está adaptado. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros que saber, conocer, ver cómo ese organismo se adaptó para nosotros también hacer algo parecido. Yo pongo siempre ese ejemplo porque a mí me parece sorprendente, ¿no? Pero lo que tú acabas de decir, esto de vivir en el agua y mirar la realidad, el mundo desde el mar, y no del mar, ¿ah? De los océanos más peligrosos y difíciles del planeta. Yo he navegado, he tenido la oportunidad de navegar toda esa agua y mira, tuve la experiencia de dar la vuelta al Cabo de Horno, ¿no? En un velero chiquitito, y se escucha, como dice Francisco Colodán, el famoso, ¿cierto?, y recordado escritor, ¿no? Se escucha al demonio arrastrar las cadenas al fondo del mar, porque ahí chocan los dos grandes océanos del planeta, ¿no? Y ellos viven por esa zona, ¿no? Es admirable. Entonces, a mí me apena, esa es la verdad, me apena que estemos desperdiciando tanto conocimiento, tanta sabiduría, ¿no es cierto?, y nada más que por una soberbia, diría yo, de creerse superior porque hay tecnología. Pero la tecnología tiene un límite. La tecnología me ayuda, pero no me da el buen vivir, ¿no? No me da el comer mañana. Así que qué bueno que tú tengas esta mirada. Y ahí tengo la duda, ¿no? La CONADI es una institución que tiene esta mirada de salvaguardar, de cuidar, de poner en valor, ¿cierto?, este conocimiento, esta sabiduría, esta mirada de los pueblos originarios, que es muy humana. Pero también vemos una CONADI que es muy materialista, que está preocupado solamente de la parte económica, y como dices tú, de ser una agencia de compra y venta de propiedades, no de la tierra. ¿Esto depende de quién dirija la CONADI o está establecido que tiene que ser una institución del Estado para resolver problemas económicos, problemas materiales y no de poner en valor a los pueblos indígenas? Sí, yo creo que hay de ambas cosas. Lo primero que hay que entender es que, bueno, la CONADI surge del Acuerdo de Nueva Imperial, que es el último gran acuerdo entre los pueblos indígenas y el Estado chileno, entre la dictadura y la democracia, y que generó la ley indígena de la cual nace CONADI, y que está anclada en una solución que, cuando uno mira el contexto comparado, porque los países, digamos, del norte han transitado por estos caminos previamente a nosotros, se da cuenta que comulga mucho con un indigenismo propio de mediados del siglo pasado, en el sentido de ver el problema indígena como un problema de falta de inserción en la sociedad occidental, un problema de rezago socioeconómico, y que por lo tanto con las herramientas adecuadas, la educación, más el fomento productivo y otros, el indígena podría salir adelante, ¿ya? Eso lo tiene mucho el Acuerdo de Nueva Imperial, sin perjuicio que empieza a hacer una valoración diferenciada de la identidad y la cultura.
pero no alcanza las cotas que tiene el convenio 169, que ya genera un cambio de matriz, donde efectivamente la territorialidad, el hábitat, la convivencia con la naturaleza son el centro, ni lo que genera la Declaración de las Naciones Unidas, que ya es un concepto de auto o libre determinación. Entonces hay un rezago institucional, no cabe duda. Yo creo que para eso muestra un ejemplo. Nosotros dependemos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El Ministerio de Desarrollo Social era el Ministerio de Planificación. Así es. Entonces, nosotros lo que tenemos es un arraigo que refrenda lo que yo estoy comentando, que es que la indigeneidad es un problema de rezago socioeconómico o de pobreza multidimensional. Y yo creo que hoy día, después de 31 años de aplicación del Pacto de No Imperial y su institucionalidad, está bastante claro que el problema de la indigeneidad es multifactorial y es mucho más amplio que la pobreza multidimensional. Sin lugar a dudas hay rezagos importantes si es un problema de pobreza multidimensional, pero es mucho más que eso. Y esos otros abordajes son los que son necesarios, no solamente por un director que venga con una mirada, porque los instrumentos, la guitarra la pone la institucionalidad. Tenemos que avanzar hacia nuevas cotas, tenemos que avanzar hacia otra matriz en que entendamos la indigeneidad. Y hoy día, con el crecimiento que ha tenido la población indígena autoidentificada en Chile y además con la diversificación de las demandas que hoy día alcanzan no solamente el fomento productivo, que para eso es INDAP y Corfo, hoy día estamos hablando de temas culturales, revitalización lingüística, recuperación de cementerios, volver a jugar paligüe, etcétera, etcétera. Yo creo que esa mirada tiene que reflejarse el tránsito social que ha tenido Chile en los últimos 20, 25 años en la institucionalidad. ¿Y por qué lo digo? Entre el 2002 y el 2017 tenemos un crecimiento bastante exponencial del componente indígena en Chile, que pasamos de un 4,6, 4,7% a un 12,8%. Y no es porque nos estemos reproduciendo más rápido, es simplemente porque algo cambió en la psiquis de la sociedad chilena que permitió que el indígena dejara de sentir su indigeneidad como una mochila, como un lastre, como un peso, cargado de discriminación, de racismo, y pudiera enarbolar su identidad con orgullo. Y eso ha sido muy notorio, y eso se ha mantenido. Hoy día en el censo, 30 de junio entregaron los nuevos resultados, se mantiene prácticamente constante, baja solamente un poco, que yo creo que es producto de todas estas convulsiones que se dieron post-convención constitucional. Pero es prácticamente algo que se estabiliza. Y ahí hay un desafío, porque el desafío está entender qué es lo que sucedió con la sociedad chilena y cómo esa sociedad chilena, que es un componente importante de la población nacional, tiene que tener también una voz en el relato institucional, en el relato de las herramientas que existen para que podamos salir adelante y, por supuesto, una voz diferenciada. Y esos son los caminos que hoy día CONADI se le presentan como un desafío y donde, por ejemplo, el informe de la Comisión Paz y Entendimiento, que apunta a un problema concreto entre Biobío y los lagos, pero que lo aborda con profundidad, llega a conclusiones que son muy parecidas. Entonces yo siento hoy día que no depende solamente del director de CONADI, depende de la institucionalidad. Y por supuesto que deberíamos tener, y lo dice el informe de la Comisión, una alta jerarquía política que nos acoja y pueda tener una mirada que no sea la de pobreza multidimensional, donde chocamos con los incendios, los tsunamis y todas las catástrofes que tenemos en Chile y quedamos siempre a rezago, y tengamos una mirada que sea propiamente indígena, con su componente cultural, identitario, territorial, de representación política, debidamente identificado y potenciado. Yo creo que ese es el desafío, avanzar hacia una mirada mucho más moderna y no la del siglo pasado, y es el camino que han seguido algunos países desarrollados. ¿Y cómo vamos en ese camino? ¿Vamos avanzando? Bueno, la verdad de las cosas es que depende también del sector que gobierne, se avanza, se retrocede, ¿no? Porque son miradas de la sociedad, tal como dices tú, hay mirada más economicista, mirada menos economicista, y finalmente está la labor de nosotros también, como miembros de los pueblos originarios, empezar a presentar esta necesidad de abrirnos a lo que tú muy bien estás señalando. Yo creo también, fíjate, que la CONADI tiene mucho que ver con el aumento de la autoidentificación. También es un tema que hemos planteado en este programa y lo hemos dicho. La ley indígena que se critica tanto muchas veces, ¿no es cierto?, pero también tiene su lado bueno. Y su lado bueno es que ha permitido que, mira, en el año 90 y tanto, yo soy profesional de la industria del turismo, ¿no? Y me acuerdo que los catálogos Corfo llegaban al extranjero, yo trabajaba en el mercado europeo,
y llegaban con una descripción de Chile y decía, Chile, país de origen europeo, solo un 3% indígena, solo. ¿Te fijas? Wow. Estamos hablando de principios de los 90. Bueno, hoy día ese solo ya es el 13%. 11,85 hoy día. Claro, ¿ya? Entonces, ahí está quizá un trabajo que hay que seguir, porque yo no sé si tú crees lo mismo, pero a mí me da la impresión que este 11 o 12% todavía no es el real. Yo creo que es mucho más. Lo que pasa es que todavía hay mucha gente que pertenece o desciende de los pueblos indígenas en Chile, que todavía no se autoidentifican, porque sectores políticos han instalado la idea que o mapuche o chileno, ¿ah? Y no, otros solamente somos todos chilenos, olvídate de esta parte. Y ese es el error. Yo creo que ahí hay que aclarar de que nosotros somos capaces de tener esa dualidad, que es parte de nuestra cosmovisión, la dualidad, ¿no? Nosotros efectivamente somos duales. Somos tan chilenos, amamos este país, como somos tan mapuche y amamos este país. Y bueno, es la tarea que yo creo que debemos emprender nosotros, ¿ya? Siempre cargamos la pega a la institucionalidad, pero desde nosotros tenemos que empezar ya a trabajar y hacer otro acuerdo no imperial quizás, pero ya más abierto, más humano, ¿ah? Así es. ¿Qué opinas tú? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿ah? Yo, obviamente como un hombre de derecho, que también lo soy, siento que los instrumentos jurídicos son potentes en formar, en determinar, en rayar la cancha social. Y por supuesto que son herramientas también del poder, eso está en diversos ámbitos estudiados. Entonces, yo lo que siento es que los instrumentos del derecho, para que realmente sean instrumentos valiosos, tienen que estar a la par con la madurez de las sociedades. Y las sociedades son dinámicas, las sociedades van cambiando. Y lo que fue bueno ayer no por sí y per se va a ser bueno ahora. Por lo tanto, tenemos que estar siempre abiertos a revisar los fundamentos de nuestro pacto social, de nuestra vinculación, de lo que somos. Y en ese sentido creo que ha habido un cambio importante en Chile, que ha permitido que este componente indígena florezca, aflore, se levante, se enarbole con orgullo, pero también nos genera todavía un tremendo contrapunto social donde tenemos miradas muy dualistas que chocan y que en definitiva ven todavía esto con mucho miedo y con mucho resquemor. Y en ese sentido, yo creo que hay que mirar también la sabiduría de la democracia. La Convención Constitucional propuso una solución indígena que saltaba varias etapas hacia la realidad de países desarrollados. Y Chile democráticamente, aunque nos duela, a mí me dolió mucho, dijo no estamos preparados. Y la pregunta hoy día con la Comisión Paz y Entendimiento y lo que empujó este gobierno y administración es preguntarnos, bueno, ¿en qué etapa de maduración respecto a la cuestión indígena, a la identidad indígena estamos? Y esa es la pregunta que hoy día creo yo es central y que estamos invitados a responder como sociedad. Sí, mira, ya nos está quedando pocos minutos, desgraciadamente, así que tendremos que repetir esta conversación. Cuando quiera, Hugo. Pero, mira, yo creo que una señal es que hasta hace unos años atrás, no muchos años atrás, 10 diría yo, así que no es tanto, se hablaba de criollos, no, los criollos. Incluso todavía en el vocablo se habla de criollos, los juegos criollos, ¿no es cierto? Las fiestas criollas. Y si tú vas al diccionario y te pones estricto en el idioma, criollo es el hijo del europeo. Y hoy día ya no estamos con los hijos del europeo, estamos con los nietos o los bisnietos del europeo. Y hoy día cada vez más observo en la sociedad chilena que se autoidentifica como mestiza, fíjate, ¿ya? Es decir, la palabra mestiza que estaba escondida por ahí abajo, ¿no es cierto?, donde no se usaba porque era feo, porque fue feo en los tiempos de la colonia, se guardó en un cajón, pero ahora se ha sacado y hoy día hay una autoidentificación mestiza del chileno que está haciendo crecer este sentimiento de lo que somos de acá, de este país, de esta tierra, ¿no? Y ahí, por supuesto, los pueblos originarios tenemos un arraigo mucho más profundo. Bueno, hemos llegado al final de la conversación.
yo lamento estas conversaciones. Nosotros como mapuches somos de largas De largo conversaciones, aliento, sí. podríamos, sí, vamos a tener que tener un mate aquí y alargar la conversación, pero bueno, nos falta el mate, nos falta escuchar el fuego, ¿no es cierto? Y las horas para continuar. Mis queridos amigos, amigas que siguen este programa, ha sido una conversación muy grata y espero tenerte de nuevo, Peñi Álvaro, para seguir profundizando, ¿no? Y tienes las puertas abiertas si tú quieres en algún momento o crees que es bueno instalar algún mensaje. Si quieres, te doy 30 segundos Muy bien. antes que el canal me rete. Bueno, creo que esa es mi cámara. Sí. Bueno, hablarle a la sociedad chilena e invitarla a hacer un examen de madurez respecto al componente indígena que tenemos con nosotros, que portamos, en un sentido no solo genético, sino también cultural. Y creo que asumir ese componente de indigeneidad es algo muy sano, que nos va a hacer madurar y que nos va a sacar de la mora, dado que somos uno de los últimos países del continente que con un tremendo componente indígena no tenemos un reconocimiento en nuestra carta fundamental de lo que somos y de lo que tenemos los pueblos indígenas. Yo lo llamo, por favor, a poder informarse de los procesos que vienen en materia de consulta indígena por la Comisión Paz y Entendimiento, de poder informarse del proyecto de ley de reconocimiento constitucional que presentó el presidente Boric hace un par de días, que busca poner adelante lo que somos como Chile real, más que lo que nos dijeron alguna vez que somos como un Chile histórico. Creo que es hora de madurar, que nos veamos las caras, nos asumamos en el mestizaje que somos y, por supuesto, aquello es de una riqueza altamente relevante y profunda. Muchas gracias, Peñi. No, el agradecido soy yo y son nuestros televidentes que nos van siguiendo. Queridos amigos, amigas, no se retiren porque ahora viene la segunda parte de este programa, ¿no es cierto?, donde vamos a conversar de temas un poco más de la contingencia. Chaltumay, muchas gracias. Chaltumay. Amigos, acá estamos de vuelta en este programa de esta semana, que ha resultado muy interesante poder visualizar una institución del Estado que se puede o se debiera ver de distintas formas. No desde la forma rígida, ¿no? Esa forma donde el Estado está sobre el ciudadano, sino que una institución donde pueda mostrar el elemento humano, la parte humana, ¿no es cierto?, de un sector de la población, que en este caso somos los pueblos indígenas de Chile. Ha sido una conversación muy interesante. Usted en su casa tiene tema para reflexionar y lo hemos dicho siempre. Usted puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero de eso se tratan las conversaciones, de conocernos, de opinar con respeto, pero lo más importante, sacar lo bueno para aprender, siempre aprendiendo, siempre creciendo como persona. Todas las opiniones son interesantes porque uno siempre aprende de todas las personas. Bien, entramos en este segundo segmento que hacemos junto con mi Peñi Richard Caifán, abogado, quien pone, ¿no es cierto?, la nota más, como le gusta decir a él, más aterrizada, ¿no? Peñi Richard, ¿cómo Marimari estás? Peñi Hugo, Marimari Compuché, como siempre, agradecer a las personas que nos siguen semana a semana a través de Universidad Autónoma Televisión por su empuje, por la fuerza que nos dan a través de esos mensajes sobre todo. Y Hugo, yendo ya directamente en materia, que el tiempo vuela. ¿Qué es lo que te gusta a ti, pues, Claro, Richard? aquí Usted, hay que hacer... usted debiera estudiar filosofía, ¿no? No, Antropología, sociología, para darle más, no ser tan concreto, No, Richard. vamos a ser muy concreto. El director CONADI, que hoy día nos visitó, dejó al menos dos aspectos ahí, como se dice en buen chileno, dando bote. ¿Ya? A ver, Para que se ¿cuál- entienda. ¿cuáles son los dos? Primero, reconocimiento constitucional Sí. y datos estadísticos del censo. ¿Ya? Sí, Voy a empezar por lo segundo, que en realidad es bien acotado, y nos explayamos después con el reconocimiento constitucional. muy bien. ¿Ya? Los datos concretos.
¿Aumentamos o disminuimos la población indígena? Según el censo, pareciera que disminuimos. Disminuimos de acuerdo a los datos estadísticos. Sí. Ahora, estamos comparándolo con el año 2017. El año 2017, el censo entrega un dato, una cifra, que dice que los indígenas, aquellas personas que se autoidentifican, eran 2.185.792 personas. Eso constituía el 12.8, año 2017. Los datos del censo del año 2024 refiere de que hay 2.105.863 y el porcentaje es de 11,5%. 12.8 bajamos a 11,5, es más de un puntito, 1.3. ¿Eso a qué se debe? Como lo dijo Álvaro, puede ser también el impacto que tuvo la Convención Constitucional en la ciudadanía. A lo mejor no se logró llegar a todos los rincones. ¿Se acuerdan de la oposición que presentó la comunidad de Temucuicui, por ejemplo? Pudo haber afectado también en la evaluación. No lo sabemos, pero los datos concretos son esos. 12.8 se baja a 11,5% de la población nacional. O sea, si bien Álvaro en un momento refiere o dice de que ha ido un aumento progresivo de 4,5, 4,7 y llegamos al 12.8, en este censo llegamos a una disminución. ¿Qué te parece eso a ti? Mira, hay un tema que se ha venido discutiendo hace ya bastante tiempo, que es la pregunta que se hace en el censo. Puede ser, ¿No? puede ser. Porque el censo refleja a las personas que se autoidentifican. Golpean la puerta y dice, usted, señor, ¿pertenece a un pueblo originario o no? Sí, dice la persona. Listo, anotado. Pero quizás la pregunta no es tan clara, porque hay personas indígenas, ¿no es cierto?, que sintiéndose parte de una realidad, ¿no?, del pueblo mapuche, de Aymara, Quechua, Rapa Nui, etcétera, pero están en la ciudad. Entonces le dicen, ¿y usted se siente parte del pueblo? Y dice, del pueblo. Yo ya estoy en la ciudad, estoy en otra realidad. Y tiene esa duda. Y ante la duda a veces dice, no, yo soy, pero no soy parte del pueblo. Yo haría la pregunta diferente. Yo creo que hay un problema de la pregunta. Yo creo que el censo va a tener que revisar cómo preguntar en forma mucho más clara para determinar quiénes realmente se autoidentifican como indígenas. Yo creo que eso es un factor. No sé si... Pueden ser múltiples, no lo sabemos, digamos, ya que quizás entrar en un análisis mucho más riguroso. Otro dato, Huguito. No, pero también tiene que ver, yo creo, y para ser muy veraz, ¿no? Yo creo que tiene que ver con toda esta convulsión que vivimos del año 2019, ¿no es cierto?, y posterior. El censo anterior fue el año 2017. El país estaba relativamente tranquilo, pero a partir del año 2019 el país, ¿no es cierto?, se convulsionó, el país, ¿no es cierto?, saltó. Y ahí, desgraciadamente, grupos violentistas en las distintas ciudades de Chile que destruyeron, ¿no? Porque una cosa es que uno se sienta con deseo de protestar. La protesta es legítima, Richard, pero no es legítima cuando destruimos, ¿no? Y esta protesta, hubo una masiva protesta y una masiva salida a la calle de ciudadanos, acuérdate, que marcharon en forma ordenada, respetuosa por las calles de distintas ciudades, especialmente de Santiago. Pero muchos otros grupos pequeños, porque eran grupos pequeños, ¿cierto?, se preocuparon de destruir. Destruyeron la propiedad, no solamente pública, sino que la propiedad privada de pequeños emprendedores, de los kioscos de diario, de los locales de venta de verdura, de las micros, etcétera. Provocaron mucho daño. Y esa gente andaba con la bandera de los pueblos indígenas y andaba con la bandera, una de las banderas del pueblo mapuche. El pueblo mapuche tiene dos banderas. Tiene la bandera azul con la estrella de 8 puntas, que es la estrella histórica, que es la bandera histórica,
que es una bandera que usan las machis, es una bandera muy respetada, es una bandera muy tradicional, y está la otra bandera relativamente nueva que tiene 30 años, que tiene 3 colores, ¿no? Tiene el color azul, verde y rojo. Esa bandera, que es una bandera más bien política, a mi manera de ver, porque nace de un momento político, nace de una demanda política, por lo tanto para mí es una bandera política, era llevada por toda esta gente que destruyó mucho Chile. Entonces yo creo que también tiene que ver el hecho que a partir del año 2019 estos grupos levantaron esa bandera y mucha gente nuestra dijo: yo no estoy con eso, yo soy indígena, yo soy mapuche, yo soy rapanui, yo conozco personas, por eso estoy hablando con conocimiento, que dicen: yo así no me identifico. Yo creo que también tuvo que ver esa baja, Richard. Puede ser, ya, pero yo sigo con los datos, estimado Peñi. Sigue ¿ya? con los datos. Sigo con los datos. ¿Recuerda usted que en la región metropolitana se contaban 614.000, más de 600.000 personas que se autoidentificaban como mapuche? Sí. En este censo disminuye a 491.000. Hay una baja importante allá. Fuerte, ¿no? Fuerte. En la región metropolitana donde más se siente esta baja. En la región de la Araucanía se contaban 314.000, ¿cierto? En el 2017. Ahora sube a 344.000 personas. Es un dato importantísimo porque obviamente a partir de este censo, obviamente se toman decisiones en materia política y en materia de inversión social. Por eso los datos del censo son tan relevantes Y para las nosotros. políticas públicas. Políticas públicas. Por lo tanto, hay un cambio importante y trascendente. Ahora, como curiosidad quizás, ¿cuántos mapuches hay en la región del Biobío? 146.000. ¿Ya? La región de los ríos, nuestros vecinos acá, 95.000. Y saltamos a la región de los lagos con 232.000. Fíjate que la región de los lagos tiene más presencia mapuche que la región de los ríos. Sí, ahí están los hermanos mapuche huillices, ¿no? Bueno, la región de los ríos también, pero... También, tiene claro, razón, tiene razón. Sí. Pero como digo, como un dato estadístico importante o curioso para mencionar. Y por último, en la región de la Araucanía, la presencia mapuche se concentra, yo diría, en 3 comunas. Temuco con 70.000, Padre Las Casas con 41.000. Voy a mencionar Freire, 14.000, ¿ya? Para que no quede fuera nuestra querida comuna de Freire. Y saltamos a la comuna que menos presencia mapuche tiene, ¿No? que ¿Y es... Padre Las Casas? Acabo de decir Padre Las Casas con 41.000. 41.000. 41.000. Temuco 70.000. 70.000. ¿Y cuál otra comuna? Después vendría Nueva Imperial, ¿ya? Nueva Imperial tiene acá, de acuerdo a la... se me pierde aquí con el computador. Victoria Triquino, sí, ya paró. Te iba a mencionar la que tenía menos, que era Renaico. Tú ya también conoces la realidad de Sí. Renaico, con 1.052. Es bastante, ¿eh? Porque años atrás nadie se identificaba como mapuche en Renaico. Había una asociación indígena. Nueva Imperial, 19.600. Para que tengan los datos que son relevantes para nosotros. Oye, pero son principalmente de Cautín, de la provincia de Cautín. Sí. Malleco, donde se presenta la mayor conflictividad Ujú. del pueblo mapuche, tiene poca entonces presencia. En Ercilla se cuentan 4.300. Quizás puede ser una baja estadística, no sé. Muy poco, Muy poco. sí. Después sigue Lumaco con 4.600 también, Purén 3.600. Son como datos curiosos de la región. Hay más mujeres indígenas que hombres, tú también Bueno, en el caso de Chile, de la población chilena no indígena, igual, son más mujeres que hombres. 51.9 son mujeres, 48.1 son hombres. Para como dato estadístico, hay más mujeres que hombres. Esos serían, a modo muy general, estimado Peña, y los datos que nos entregó o nos arrojó el censo, que esto fue entregado durante la semana. Sí. Como te digo, esto es muy valioso porque a partir de ahí se adoptan las decisiones de política pública para los pueblos indígenas. ¿Y cuál es una de las consecuencias también de tener estos datos? Y ahora pasamos al tema más relevante, que es el reconocimiento constitucional. Si bien es cierto, pasamos del 12.8 al 11.5, sigue siendo una cantidad importante de personas que se autoidentifican pertenecientes a algún pueblo originario. Esa es una de las razones.
pero también hay compromisos. Álvaro también lo señaló. Esta existencia de institucionalidad, la CONADI, la ley indígena, el reconocimiento son antecedentes que uno los encuentra en este acuerdo imperial. Ahí nace la necesidad de reconocer a los pueblos. Obviamente no es que antes no existiese esa necesidad, pero se hizo evidente un documento suscrito, firmado por aquel entonces candidato a la presidencia, don Patricio Aylwin, da cuenta de cuál es el contenido de ese reconocimiento incluso. Y a propósito de aquello, se envía un proyecto al Parlamento con el objeto de incorporar una frase importante en el artículo 3. El artículo 3 comienza señalando que el Estado de Chile es unitario, para que también los temerosos del reconocimiento no comiencen a especular respecto de una división, una separación. El Estado de Chile es unitario. Es decir, es uno solo. Uno solo. Por eso ya tenemos el antecedente que dice relación con la cantidad de población, el compromiso político que se hizo hace 36 años, si mal no me salen los cálculos, 1989, sí, 36 años. Estados Unidos es un país que tiene 50 y tantos estados, tengo entendido, ¿no? Sí, 54 si no me equivoco. Y Chile es un solo estado, unitario. Acá tenemos un Estado unitario y así comienza el artículo 3. Habla de la desconcentración, de la descentralización, de lo importante que es la regionalización y se agregaría un artículo 3 bis. Y este artículo señalaría lo siguiente: la Constitución reconoce a los pueblos indígenas, dice el proyecto, que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos en el marco de la unidad del Estado. Vuelve a remarcar, vuelve a recargar en el marco de la unidad del Estado. El Estado de Chile es unitario. Es decir, reconoce que los pueblos originarios, o reconoce a los pueblos originarios que estaban antes de la llegada de los españoles. Sí, pero no hay ningún intento de federalización, no, de división. por supuesto. ¿Ya? Y en la unidad del Estado, ¿no? Así, en el marco de la unidad del Estado. Claro. O sea, no estamos saliendo, y de aquí como la frase común que se ha dicho, se pretende crear un Estado dentro de otro Estado. Esa es la frase común y corriente. No. Y el proyecto lo deja claramente establecido en el marco de la unidad del Estado. Correcto. O sea, más claro, echarle agua. Y los derechos individuales y colectivos que allí también se señalan están dentro de los tratados internacionales que Chile ha ratificado y que se encuentren vigentes. O sea, no se está apelando a una situación fuera del marco de la ley a nivel nacional. Chile tiene tantos tratados, esos tratados están ratificados por el Parlamento y este reconocimiento se hace en el marco de ese ordenamiento jurídico, no otros ordenamientos jurídicos. Porque uno a nivel internacional encuentra mucha experiencia de reconocimiento. Sí. Pero lo que está diciendo el proyecto es que vamos a hacer un reconocimiento de acuerdo a los tratados que Chile haya ratificado. No a los que estén dando vuelta por ahí, a los que Chile haya ratificado. Oye, me llamó la atención que el mensaje del presidente Boric al Parlamento para presentar esta modificación a la Constitución parte señalando, no sé si tú tienes al principio, que solamente 2 países en el mundo no tienen reconocido a los pueblos originarios, ¿no? No, son más, evidentemente, pero es que se actúa de manera distinta. ¿Ya? ¿Ya? Hay una actuación por parte de la institucionalidad de manera distinta, de un diálogo mucho más horizontal, si se quiere decir, Ya. o sea, de igualdad de armas. Pero los países latinoamericanos en general hay un reconocimiento, ¿cierto? Sí. Están todos reconocidos. Y es lo que yo entiendo de que hace falta también, y este proyecto será de algún modo abordado o se hará cargo la nueva autoridad que vayamos a elegir este año. Por eso es tan importante, porque sabemos que se han ingresado desde el año 91 otros proyectos, pero la Comisión por la Paz y el Entendimiento ha creado una unidad de seguimiento. Y esa unidad de seguimiento, me imagino que algo tendrá que decir respecto del proyecto que se ha ingresado. O sea, no puede quedar en el aire algo tan fundamental porque depende de ese reconocimiento cómo sea la actuación de la institucionalidad. O sea, dependemos de aquello. No, pero este reconocimiento constitucional, ¿tú dices que no sale en este gobierno? ¿O puede salir? No, es muy complejo porque estamos en un año electoral
si tú quieres que el proyecto avance, tú tienes que darle urgencia. El Ejecutivo tendría que darle una urgencia Ya. para ser discutido, yo diría, casi de manera inmediata. No creo que aquello ocurra. Por lo tanto, incluso si ocurriese, de todas maneras, la implementación de este reconocimiento se tiene que dar en el próximo gobierno para ir adecuando la normativa. Sí, la La implementación. implementación. Pero la modificación de la Constitución podría salir en el actual gobierno, de aquí a marzo del 2020, En teoría, claro. 2026. En teoría, claro. Si uno le da urgencia, pudiese ser. Pero siendo pragmáticos, no cayendo en la ensoñación, conociendo cómo es la cultura política de nuestro país, yo veo difícil que esto pueda ver la luz durante este periodo presidencial y lo más probable es que sean los futuros presidentes de nuestro país los que se hagan cargo de este proyecto y su futura implementación. Bueno, ahí, queridos amigos, amigas, tenemos una diferencia con mi Peña y Caifal. Yo soy soñador, yo creo en los sueños y sueño con que este reconocimiento, por fin, después de 36 años, desde el año 1989, se viene prometiendo. Todos los presidentes de la República han señalado que es un tema que tienen que ver. Este tema ha salido en todas las comisiones que se han hecho, en todos los estudios que se han hecho. La necesidad para que Chile camine por una senda de hermandad, una senda de fraternidad, una senda de paz, una senda de tranquilidad, es que se reconozca a este porcentaje de chilenos que además somos miembros de los pueblos indígenas. Porque no hacerlo es sencillamente herir el alma de los pueblos indígenas, es mirarnos en menos. Nadie tiene derecho a mirar en menos a nadie, nadie debe ser mirado en menos. Entonces es muy importante este reconocimiento. 36 años, si no me equivoco, esperando. Por lo tanto, yo me permito soñar que el actual presidente, siguiendo la línea de la comisión presidencial y queriendo sacar algo que realmente marque su gobierno en materia indígena, apure esto y lo tengamos. Ahora, por supuesto que esto depende del Parlamento. Aquí viene una tremenda discusión. Pero bueno, yo prefiero soñar y quiero creer que salvo unos pocos que ya se han manifestado en contra, que son las posturas extrema derecha, pareciera que hay consenso de que esto hay que resolverlo, Rich. Así que Sí, yo creo que el reconocimiento le hace bien al país, Hugo, Le hace no es bien. un retroceso, no es la creación de un Estado dentro Por de otro supuesto. Estado, tal cual como lo dice la norma o el proyecto. No hay una vía habilitante también que se ha discutido sobre la plurinacionalidad, porque como uno dice que el Estado de Chile no solamente es unitario, sino que uninacional, dicen, sí, pero dejó abierta esa posibilidad para que volvamos a hablar de lo plurinacional. No, creo que la sociedad también dijo hacia dónde debemos de caminar, pero nos está abriendo, no es una vía habilitante para la plurinacionalidad. De lo contrario, el proyecto también lo dejaría expresamente mencionado y eso no ocurre en este proyecto. Entonces hay que ir desmitificando, sacando los temores, los datos estadísticos son muy importantes, muy relevantes de las razones por qué se exige, no es el 11% o el 12% de la población hoy día se autoidentifica, se autopercibe como indígena, no es menor ese porcentaje. Somos un país pequeño, no está la posibilidad de la división, el federalismo, la separación, porque obviamente está dentro de un artículo que comienza señalando que el Estado de Chile es unitario. mira, No se modifica, ni se altera, ni se deja sin efecto. sí, ahí vuelvo al primer comentario que hicimos sobre el censo. El censo nos pregunta si alguien se autoidentifica mestizo, fíjate. No. Sería interesante, porque si bien es cierto, el casi 12% de la población chilena se autoidentifica como indígena, sería también interesante saber cuánta población chilena se autoidentifica como mestizo, es decir, que tiene también origen de los pueblos originarios, de los 11 pueblos originarios de Chile. Porque eso también marca que el reconocimiento constitucional va más allá de este 12%. Usted ya se involucra en otras profundidades. No, pero es que
siempre en el ser humano hay que involucrarse en profundidades porque de eso se trata. Salgamos de una primero. Salgamos de... No, pero a lo que yo quiero señalar es que quienes son mestizos, quienes se declaran mestizos, es porque están reconociendo una parte indígena. Y si reconocen una parte indígena es porque tienen afecto, porque tienen simpatía por el tema indígena. Por lo tanto, quienes estarían en contra de esto serían muy pocos en Chile, porque la gran mayoría de quienes se declaran mestizos debieran estar de acuerdo con el reconocimiento constitucional, porque por algo se declaran mestizos, y por supuesto los pueblos originarios. Ve que usted complejiza el análisis acá. Pero si el ser humano es complejo, pues el ser humano... Íbamos también ahí con los datos y usted me lo desordena. ¿Vale? No, pero es que estas cosas no son 2 más 2, ¿no? El ser humano, 2 más 2 son 5, dice el ser humano. O sea, matemáticamente lo cuestiona. Claro. Bien, pues, hemos llegado al final del programa, mi querido Peña Richard Caifal, y ya tendremos oportunidad, tenemos un interesante invitado también para la próxima semana, y se nos hace corto, ¿no? Estos programas para profundizar, pero hacemos el esfuerzo de conversar acá los temas de tal manera que usted en su casa pueda comentarlo, y si quiere más profundidad o quiere que algún invitado se repita, escríbanos, ¿no? Mi correo electrónico es muy fácil, hugoalcamán@gmail.com, y el tuyo, Richard, también creo que es re fácil. Richard Caifal también, @gmail. richardcaifal@gmail.com. Sí, para nada somos complicados los dos. hugoalcamán@gmail.com, richardcaifal@gmail.com. Escríbanos, díganos si quiere repetir algún invitado o si tiene alguna pregunta para que nosotros la respondamos acá o le preguntemos a un invitado que sepa lo que usted quiere saber. Bien, Richard, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chaltumay, Peucayal. Mis queridos televidentes, Chaltumay, muchas gracias. Peucayal.